No quise tocarlo como lo hice. ¿Cómo podría haber sabido que ese momento movería el suelo bajo mis pies? Había sido un día tan normal, tranquilo, predecible, hasta que abrí esa puerta. O más bien, hasta que vi que ya estaba medio abierta. Algo se agitó dentro de mí en el instante en que la noté, como una señal que no pude ignorar. Podría haberme alejado. Podría no haber dicho nada, haber bajado las escaleras y prepararme una taza de café como originalmente pretendía, pero no lo hice. Porque en esa fracción de segundo sentí que algo estaba a punto de cambiar. Y cambió. No pretenderé que no fui yo quien empezó las cosas. Lo hice. Tampoco las detuve. George estaba en el trabajo. La casa estaba en silencio, casi demasiado en silencio. Los únicos sonidos eran leves, provenían del piso de arriba. Elliot estaba en su habitación. Supuse que estaba en una llamada o tal vez viendo un vídeo. Siempre estaba en su propio mundo, especialmente últimamente. Pensé que quizás le llevaría un café. Tal vez charlaríamos un poco, romperíamos el silencio. Mientras subía las escaleras, los crujidos suaves bajo mis pies parecían más fuertes de lo habitual. Me detuve cerca de su puerta, tratando de ubicar el origen de los sonidos. La puerta estaba entreabierta, solo lo suficiente para ver a través de ella. Dudé, con la mano a medio levantar para llamar, pero entonces mis ojos se desviaron. Elliot estaba sentado en su cama, con la laptop sobre el regazo, la pantalla proyectando una luz azulada sobre su rostro. Su expresión era concentrada, un poco demasiado intensa. Al principio pensé que estaba viendo algo emocionante, una persecución de autos, una transmisión de videojuegos. Pero entonces capté un reflejo de la pantalla en el espejo detrás de él, y todo dentro de mí se congeló. No había querido verlo. Ni siquiera sabía lo que estaba mirando hasta que fue demasiado tarde. La revelación llegó como una ola fría, no invitada, inesperada. Elliot me notó. Reaccionó al instante, apresurándose a bajar la pantalla, el pánico en su rostro innegable. Sus dedos se movían a tientas sobre las teclas, intentando silenciar el sonido para hacer desaparecer la situación. Pero ya era demasiado tarde. Nos habíamos visto. No había forma de deshacer eso. Cuando nuestros ojos se encontraron, su rostro se puso profundamente rojo. Apartó la mirada, su voz temblando. Lo siento, balbuceó. Me quedé congelada. La puerta, empecé, pero el resto de la frase nunca se formó, mi mente se quedó en blanco. Ni siquiera podía procesar lo que intentaba decir. Di un paso atrás, el corazón latiéndome contra las costillas, las manos presionadas contra mi cara mientras el calor subía por mi cuello. ¿En qué acababa de entrar? ¿Por qué no había llamado? ¿Por qué me había quedado allí ni siquiera un momento de más? Basta, Darlene, me susurré a mí misma. Me sentía inquieta, no solo por lo que había visto, sino por cómo me hacía sentir. En conflicto, avergonzada, confundida. Elliot ya no era un niño. 23 años, un hombre adulto. Pero yo tenía 47. Había vivido mi parte de errores. Sabía cómo se sentía la vergüenza. Y esto, sea lo que fuera, se estaba convirtiendo rápidamente en un recuerdo que no podría borrar. Me quedé en el pasillo tratando de recomponerme. Mi respiración era superficial y sentía un hormigueo en el cuero cabelludo. Pasó un minuto, tal vez dos, antes de oír el suave movimiento de Elliot acercándose a la puerta. Se detuvo en el umbral, con la mirada baja, ajustándose el cuello de la camisa. Darlene, lo siento. Pensé que había cerrado la puerta. Asentí demasiado rápido. No, debería ser yo quien se disculpe. Debería haber llamado. No quise intrusar. Siguió el silencio. Un silencio pesado, incómodo. Habíamos vivido bajo el mismo techo durante años, pero ese momento fue la primera vez que nos miramos el uno al otro con tanta incomodidad, con tanta vulnerabilidad cruda. Me giré hacia las escaleras. Debería empezar a preparar algo para la cena, dije, con la voz insegura. Elliot no respondió. Solo se quedó allí mirándome alejarme. No hablamos el resto del día. Ni una sola palabra. Sin contacto visual. Sin mensajes. Solo silencio. Pero era el tipo de silencio que lo decía todo. El tipo que era más fuerte que el sonido. La cena fue tensa.
Nos sentamos a la mesa como extraños. El tintineo de los cubiertos contra la china era el único ruido en la habitación. No podía mirarlo, y él tampoco intentaba encontrar mi mirada. El día siguiente pasó de la misma manera, y el siguiente. Todo parecía normal desde fuera. Yo lavando platos, él desapareciendo en su habitación, ambos fingiendo que no había pasado nada. Pero por dentro había un cambio silencioso, una tensión que se acumulaba. Luego, 3 días después, Elliot se sentó a mi lado en el sofá de la sala. Mi corazón dio un salto. No estaba segura de qué esperar. Sus manos estaban firmemente entrelazadas sobre su regazo, y sus ojos no llegaban del todo a encontrarse con los míos. Darlene, empezó, con la voz baja y nerviosa. Sobre el otro día, estoy realmente avergonzado. No quería que las cosas se sintieran raras entre nosotros. Lo siento. Solo no quiero arruinar nada. Respiré hondo. Necesitaba aliviar su incomodidad, aunque yo misma seguía luchando con la mía. Elliot, créeme, he tenido mi buena parte de momentos vergonzosos, dije, riendo suavemente. Te sorprenderías. Le conté un par de esas historias, unas que no eran demasiado personales, pero suficientes para hacerlo reír un poco. Se relajó, sus hombros se aflojaron. La tensión entre nosotros pareció disolverse, al menos por esos pocos momentos. Pero debajo de todo, algo había cambiado. Podía sentirlo. Él también. Supongo que ahora estamos a mano, dijo casi en un susurro. Parpadeé, confundida. ¿Qué quieres decir? Su expresión cambió. Por un segundo pareció alguien que acababa de decir demasiado. Se frotó la nuca, con los ojos desviados. Te he visto de la misma manera. Las palabras salieron apenas por encima de un susurro. Me congelé. ¿Qué? Pregunté, aunque lo había oído claramente. Su rostro estaba ruborizado, pero no se retractó. No lo sabías, obviamente. Nunca te lo dije. Ni siquiera pretendía que sucediera. Pero sucedió. Y no he podido olvidarlo. Mi pulso se aceleró. Mis pensamientos se dispersaron. No solo estaba confesando algo incómodo. Estaba abriendo una puerta que ambos habíamos mantenido firmemente cerrada. Lo miré. Él me miró. Algo había cambiado otra vez. A partir de ese momento, todo cambió. Siempre habíamos tenido límites, no hablados, pero sólidos. Pero ahora, eran delgados como el papel, invisibles. Empezamos a pasar más tiempo juntos, viendo películas, hablando en la cocina más de lo necesario, sentándonos más cerca en el sofá. Nada de eso era abierto, pero el aire entre nosotros era diferente. Cargado. Una noche, mientras veíamos una película, nuestras manos se rozaron. Ninguno de los dos se apartó. Nos reímos en el mismo momento, nuestros hombros tocándose. Ya no era solo una interacción casual. Podía sentir algo debajo de eso. Aún así, intenté ignorarlo. Me dije a mí misma que todo estaba en mi cabeza. Esa noche no pude dormir. Me revolví en la cama, inquieta. Los pensamientos giraban en mi mente. Intentaba convencerme de que necesitaba hablar con él, poner las cosas en claro, decir algo definitivo. Así que me levanté. El pasillo estaba en penumbra. La puerta de Elliot estaba ligeramente entreabierta otra vez, la luz de su lámpara de escritorio filtrándose hacia el pasillo. Dudé. Dentro, él estaba dormido. Su laptop estaba cerrada, la pantalla apagada. Su respiración era lenta y regular. Me quedé en el umbral, sin saber qué hacía allí. Me dije que estaba comprobando cómo estaba, que había estado bebiendo demasiado café últimamente y quedándose despierto hasta muy tarde. Pero la verdad era que no sabía por qué estaba allí. Solo me quedé en silencio, observando el subir y bajar de su pecho, sintiendo el peso de todo lo que había pasado entre nosotros. Me alejé en silencio y volví a mi habitación, pero el sueño nunca llegó. Los días que siguieron fueron más quietos, pero no más tranquilos. Me encontraba pensando en Elliot más de lo que debería. Preguntándome qué pensaba él, preguntándome qué sentía yo. Luego sucedió otra vez. Un momento, una conversación, una mirada, cada uno acercándonos un poco más a algo que no habíamos definido. Y tenía la sensación de que, sea lo que fuera, no iba a desaparecer pronto.
Habían pasado unos días desde aquella revelación silenciosa entre Elliot y yo. Su confesión, enterrada en medio susurro, seguía resonando en mis pensamientos. Intenté apartarla, racionalizarla como una declaración impulsiva, pero sabía mejor. Lo que dijo no fue accidental. Había venido de un lugar profundo, de un lugar honesto. Y ahora no podía dejar de revisitarlo en mi mente. Seguía con mis días como de costumbre. Lavandería, mandados, preparación de la cena. Pero una extraña conciencia permanecía en el fondo. Elliot y yo ya no éramos solo compañeros de casa. La dinámica había cambiado. Nos movíamos el uno alrededor del otro con cuidado, como navegando por una línea invisible que ninguno de los dos podía nombrar, pero que ambos podíamos sentir. Una noche estaba doblando toallas en la sala cuando Elliot entró, sosteniendo 2 tazas de té. Me ofreció una sin decir una palabra y se sentó. Bebimos en silencio, el vapor elevándose entre nosotros. ¿Estás bien?, preguntó al fin, mirándome de reojo. Asentí. Sí, solo cansada. Sus ojos se detuvieron en mí un momento. Has parecido distante. Dudé. Tal vez. Supongo que estoy pensando mucho últimamente, sobre mí. Su voz era suave, pero había certeza detrás de la pregunta. No respondí de inmediato. Sobre todo. Él asintió, aceptando la respuesta vaga sin insistir más, pero el silencio que siguió fue más pesado que antes. Sin embargo, no era incómodo. Era pensativo, exploratorio. Ambos parecíamos estar esperando algo que ninguno quería decir primero. Más tarde esa noche me encontré sola en la cocina, limpiando las superficies. La casa estaba en silencio. George había llamado para decir que trabajaría hasta tarde otra vez, y no estaba segura de si me sentía aliviada o decepcionada. Miré por la ventana la calle oscurecida, las farolas proyectando largas sombras sobre el camino de entrada. Mi reflejo me miraba de vuelta en el cristal, cansado, pensativo, un poco perdido. No oía a Elliot entrar, pero sentí su presencia detrás de mí. Siempre limpias cuando algo te molesta, dijo con suavidad. Sonreí levemente. Mala costumbre, supongo. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. ¿Quieres hablar de ello? Me giré hacia él. No estoy segura de por dónde empezar. Elliot asintió. Eso nos hace 2. Nos quedamos allí, el zumbido del refrigerador el único sonido. No había nada físico entre nosotros, ningún toque, ningún gesto abierto, pero el espacio estaba cargado, vivo con cosas no dichas. Podía sentir sus ojos sobre mí, no de una manera que me hiciera sentir incómoda, sino de una manera que me hacía sentir vista, notada. Creo que ambos hemos estado rodeando esto, dije finalmente, como si no estuviera allí, pero sí lo está. Él respiró despacio. Lo sé. No sé qué significa ni qué hacer con ello. Dio un paso adelante, solo una vez. Tal vez no tengamos que hacer nada todavía. Tal vez solo podamos ser honestos. Lo miré. Realmente lo miré. Está bien, fue todo lo que dijimos. Pero fue suficiente. Fue la primera vez que reconocimos lo que había estado hirviendo bajo la superficie. A partir de entonces, las cosas no se intensificaron, se profundizaron. Nuestras conversaciones se volvieron más significativas. Nos abrimos sobre cosas de las que nunca habíamos hablado antes. Él me contó sobre sus luchas con la escuela, con la sensación de no haber encontrado su dirección. Yo le conté sobre los años que había pasado tratando de mantener todo unido, el matrimonio, el trabajo, la familia, y lo cansada que me sentía a veces. No físicamente, sino en algún lugar más profundo. Una noche vimos una película juntos en el sofá. Era un drama tranquilo, de ritmo lento, del tipo que dejaba largos silencios y espacio para pensar. Cuando rodaron los créditos finales, me di cuenta de que no me había movido en más de 1 hora. Tampoco Elliot. ¿Crees que la gente siempre se queda enamorada?, preguntó de repente. Me giré hacia él. No. Creo que algunas personas crecen en direcciones diferentes y a veces el amor no crece con ellas. Pero aún puedes preocuparte por alguien aunque el amor cambie. Sí, dije. Creo que eso es posible. Él asintió, con los ojos aún en la pantalla. Eso es lo que pienso a veces sobre nosotros. No pregunté qué quería decir.
No estaba segura de querer saberlo todavía. Pero más tarde esa noche, mientras yacía en la cama, sus palabras volvieron a mí. Con nosotros. No lo había definido, no le había puesto una etiqueta a lo que nosotros significaba, pero estaba allí, una conexión, no romántica, no familiar, no platónica, sino algo más, algo no dicho. Los días siguientes pasaron en un borrón. George estaba más en casa, y la atmósfera se volvió más formal otra vez. Elliot y yo mantuvimos la distancia delante de él, pero cuando estábamos solos era diferente. No es que estuviéramos ocultando nada. Simplemente había un entendimiento silencioso entre nosotros. Una tarde, mientras George estaba en el patio trasero haciendo mantenimiento, Elliot y yo nos encontramos de nuevo en la cocina. Él estaba apoyado en el mostrador, hojeando un viejo libro de recetas que yo no había tocado en años. ¿Hiciste todas estas?, preguntó. La mayoría. Antes disfrutaba más cocinar. ¿Por qué dejaste de hacerlo? Me encogí de hombros. La vida se volvió ajetreada y a veces es difícil cocinar para personas que realmente no lo notan. Él cerró el libro con suavidad. Yo sí lo noto. Lo miré. Su expresión era calmada, sincera. Gracias, dije en voz baja. Se dirigió al refrigerador, sacó un recipiente de fresas y lo puso en el mostrador. Vamos a hornear algo juntos. Sonreí a pesar de mí misma. Seguro que puedes seguir instrucciones. No, pero estoy dispuesto a intentarlo. Pasamos la siguiente hora riendo más que cocinando. La harina cubrió el mostrador y seguíamos olvidando ingredientes, pero no importaba. Se sentía bien, fácil, cercano, como si estuviéramos construyendo algo nuevo, algo que ninguno de los dos podía nombrar del todo, pero que ambos apreciábamos. Mientras el postre se enfriaba en la rejilla, nos sentamos a la mesa bebiendo té. ¿Alguna vez sientes que estás viviendo la vida de otra persona?, pregunté en voz baja. Elliot lo consideró. A veces pienso que todos fingimos más de lo que admitimos, incluso ante nosotros mismos. Asentí. He estado fingiendo durante mucho tiempo. Él encontró mis ojos. Tal vez sea hora de dejar de hacerlo. Esa noche escribí en mi diario. Algo que no había hecho en años. No escribí sobre Elliot directamente, no por su nombre, pero escribí sobre el cambio, sobre los espacios entre las personas, sobre el peso del silencio y el poder de ser visto, incluso cuando intentas esconderte. No tenía respuestas. No estaba lista para hacer ninguna declaración. Pero sabía una cosa. Algo dentro de mí había cambiado. Y sea lo que fuera, tenía una gravedad que no podía ignorar. Los días que siguieron fueron como caminar por una cuerda floja, equilibrándome entre lo que había sido y lo que se estaba formando. No hubo confesiones dramáticas, ni grandes gestos, pero hubo miradas. Hubo silencios compartidos. Hubo momentos en que ambos nos detuvimos como si estuviéramos al borde de decir algo más. Y entonces una noche, después de que George se hubiera acostado temprano, Elliot llamó suavemente a mi puerta. Solo quería decir buenas noches, dijo, apoyado en el umbral. Buenas noches, respondí, con la voz suave. Sus ojos se demoraron en los míos un momento. ¿Estás bien? Asentí. Sí, solo pensando. Él sonrió. Yo también. Luego dudó, se giró ligeramente y dijo, gracias por escuchar, por ser quien eres. Lo vi caminar por el pasillo, oí cómo se cerraba su puerta detrás de él, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo que no había sentido antes. Anticipación. Había pasado más de una semana desde aquella noche en la puerta de mi dormitorio. La voz de Elliot aún permanecía en mi memoria, gentil, suave y sincera. Gracias por escuchar, por ser quien eres. No era una declaración grandiosa, pero llevaba peso, el tipo que no se sacude fácilmente. Desde entonces, nuestro hogar se había convertido en un lugar de miradas silenciosas y espacio deliberado. Hablábamos con más frecuencia, pero nunca del todo sobre la cosa entre nosotros. Bailábamos a su alrededor, la evitábamos, no por miedo, quizás, sino por cautela, como dos personas conscientes de una línea frágil que no estaban seguras de si debían cruzar. George había vuelto a su horario habitual, trabajando hasta tarde, asistiendo a reuniones, a veces durmiendo en la habitación de invitados cuando el agotamiento lo vencía. No era inusual.
Hacía tiempo que habíamos derivado hacia un patrón de vidas paralelas. Pero ahora la distancia entre nosotros se sentía más pronunciada, y la brecha no era solo emocional. Era espacial. Él estaba más lejos de mí que nunca. Y Elliot estaba más cerca de lo que yo había esperado. Una noche estaba organizando la estantería de la sala cuando Elliot entró. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo a mi lado y empezó a ayudar sin decir una palabra. Trabajamos en un silencio cómodo durante un rato, ordenando novelas, viejos álbumes de fotos y libros de cocina que no había abierto en años. Este parece antiguo, dijo, sacando una tapa dura desteñida por el sol. Probablemente lo sea, Rey. Creo que lo compré justo después de la universidad. Estaba tratando de tomar decisiones de adulto sobre literatura. Elliot sonrió y hojeó las páginas. ¿Alguna vez piensas en esa versión de ti misma? ¿Quién eras entonces? Me detuve. A veces. Ella era más idealista de lo que soy ahora. Pensaba que todo se podía arreglar con suficiente esfuerzo. ¿Crees que te reconocería? Era una pregunta simple, pero me golpeó más profundo de lo que esperaba. Lo miré y negué con la cabeza suavemente. No estoy segura, pero creo que entendería cómo llegué hasta aquí. Él asintió. Creo que eres más fácil de ver de lo que te das cuenta. No supe qué decir a eso. Era una amabilidad tan inesperada. Tranquila pero deliberada. Elliot no solo me estaba notando. Estaba tratando de entenderme. Y eso me asustaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Más tarde esa noche me senté sola en el porche, envuelta en un chal. El aire era fresco, del tipo de frío que te hace respirar un poco más despacio. Las estrellas eran tenues, pero visibles, esparcidas por el cielo como agujeros de alfiler en una cortina. Elliot se unió a mí sin preguntar. Trajo 2 tazas humeantes de té y se sentó a mi lado en el banco. No hablamos durante un rato. El silencio entre nosotros se había convertido en un lenguaje propio. Me gustan las noches como esta, dijo después de una larga pausa, cuando todo se siente quieto pero no vacío. Asentí. Hay algo honesto en ello. Sin distracciones, solo estar. Él se giró ligeramente, su hombro rozando el mío. ¿Crees que estamos fingiendo?, preguntó. ¿Qué quieres decir con que solo somos amigos, compañeros de casa? ¿Que nada ha cambiado? La pregunta flotó en el aire como humo. Exhalé despacio. Creo que lo estamos descubriendo. ¿Quieres descubrirlo? Lo miré. Realmente lo miré. Su expresión estaba abierta pero cautelosa. Como si tuviera miedo de la respuesta pero más miedo de no preguntar. Sí, dije apenas más alto que un susurro. Pero con cuidado. Él asintió, aceptando que con cuidado está bien. Nos quedamos un rato más, bebiendo nuestro té, la luz del porche parpadeando ligeramente sobre nosotros. Se sintió como si se hubiera hecho un contrato, no hablado, pero mutuo. No apresuraríamos nada, pero tampoco íbamos a fingir más. Los días siguientes trajeron una extraña clase de paz. Seguíamos siendo cautelosos, seguíamos siendo cuidadosos, pero había menos tensión en el aire, más claridad. Encontramos un ritmo: cocinar juntos, leer en la misma habitación, hablar hasta tarde en la noche sobre nada y sobre todo. Una mañana estaba en la cocina tratando de batir huevos mientras estaba medio dormida. Elliot entró y se apoyó en el mostrador, mirándome con una pequeña sonrisa. Siempre cocinas como si estuvieras en una competencia, bromeó. Me gusta la eficiencia. Dio un paso más cerca. ¿Puedo ayudar? Solo si prometes no quemar nada. No hago promesas. Nos movimos por la cocina como si lo hubiéramos estado haciendo durante años. Sin torpeza, sin vacilación. Se sentía natural. Y cuando nuestros dedos se tocaron al alcanzar la misma cuchara, ninguno de los dos se apartó. Esa tarde me encontré pensando en el pasado, en los años de rutina silenciosa con George, en la forma en que nuestras conversaciones se habían embotado hasta convertirse en logística. Nos habíamos alejado sin discutir nunca. Y ahora empezaba a entender que el silencio podía ser tan ruidoso como el conflicto. Elliot, por otro lado, traía un tipo diferente de silencio. El tipo que invitaba al pensamiento, no a la evitación. No estaba llenando un vacío. Estaba creando algo completamente nuevo.
Esa noche no pude dormir. Otra vez. Me revolví inquieta. Los pensamientos giraban en mi cabeza. No me preocupaba lo que se había dicho. Me preocupaba lo que no se había dicho. Me levanté y fui al pasillo, con la intención de tomar un vaso de agua, pero en cambio me encontré de pie frente a la puerta de Elliot. Esta vez estaba cerrada, sin luz bajo la rendija. Me quedé allí un momento, con la mano casi levantada para llamar, pero no lo hice. Me alejé y fui a la cocina en su lugar. A la mañana siguiente, Elliot ya estaba levantado, sentado a la mesa con un libro. ¿No pudiste dormir?, preguntó, sin levantar la vista. Dudé. No realmente. Yo tampoco. Intercambiamos una mirada. Breve pero reveladora. Ambos sabíamos que nos habíamos acercado demasiado a una línea la noche anterior, aunque no hubiera pasado nada. ¿Quieres dar un paseo más tarde?, preguntó. Sí, dije. Me gustaría. Caminamos por el parque esa tarde, los árboles teñidos con los primeros signos del otoño. La brisa llevaba el aroma de hojas secas y el humo lejano de una chimenea. Era pacífico, calmante. ¿Alguna vez sientes que estás esperando que algo suceda?, preguntó. Todo el tiempo. ¿Qué estás esperando? No respondí de inmediato. Tal vez permiso para cambiar, para seguir adelante. Él asintió. Yo también. Nos sentamos en un banco bajo un alto roble, observando cómo los niños jugaban a lo lejos y las parejas pasaban de la mano. Se sentía como si estuviéramos en un mundo diferente, uno donde todo se movía más despacio, donde los momentos podían alargarse y significar algo más. Cuando regresamos a casa, me sentí más ligera. No porque se hubiera resuelto nada, sino porque habíamos reconocido el peso que ambos llevábamos. Esa noche, Elliot volvió a llamar a mi puerta. Esta vez no se demoró. Solo quería decir buenas noches, dijo. Buenas noches, respondí. Él sonrió y empezó a girarse, luego se detuvo. Me alegra que estés aquí. Lo vi caminar por el pasillo, el sonido de sus pasos suave contra la madera, y por una vez no me sentí en conflicto. Me sentí comprendida. El otoño se instaló lentamente. Los árboles a lo largo de la calle se volvieron dorados y carmesí, y el aire llevaba esa familiar frescura, como si todo se estuviera preparando para volverse hacia adentro. Me encontré haciendo lo mismo. Los días entre Elliot y yo se habían vuelto suaves, más quietos de una manera que se sentía menos como evitación y más como comprensión. Ya no necesitábamos explicar todo. Algunas cosas se habían dicho, otras no necesitaban serlo. George, siempre preocupado con el trabajo y sus rutinas, no notaba mucho. Seguía presente en la casa, sí, pero su presencia se había desvanecido hasta convertirse en ruido de fondo. Y quizás esa era parte del problema. Todos nos habíamos acostumbrado a vivir uno al lado del otro sin realmente ser vistos. Una noche estaba en el cuarto de lavado doblando toallas cuando Elliot apareció en el umbral. Se apoyó en el marco, con los brazos cruzados, los ojos observándome. «Sabes», dijo, «leí algo el otro día, que a veces la gente se aleja no porque deje de amarse, sino porque deja de mirarse». Me detuve. Eso suena cierto. Él entró, tomó una toalla para ayudar. No quiero eso para mí, para nadie. Por un momento solo doblamos en silencio. He pensado mucho sobre lo que somos, dije finalmente, o en lo que nos hemos convertido. Yo también. No es simple. No, estuvo de acuerdo. Pero se siente honesto. Esa palabra, honesto, quedó entre nosotros como un farol frágil. Brillaba, pero también exponía. No quiero herir a nadie, dije más para mí misma que para él. Lo sé. No dijimos nada más esa noche, pero pude sentir algo en ambos retirándose. No por miedo, sino por cuidado. Hay algunas líneas que, una vez cruzadas, lo cambian todo, y ambos estábamos de pie al borde de una. Unos días después, Elliot llegó a casa tarde. Había salido con algunos amigos, y no esperaba verlo hasta la mañana siguiente. Yo ya estaba en la cama leyendo cuando oí el crujido de la puerta principal y el suave arrastre de los zapatos siendo quitados. Momentos después pasó por mi habitación, dudó fuera de la puerta y llamó suavemente. ¿Puedo entrar?, preguntó. Por supuesto. Entró, luciendo cansado pero con la mirada clara.
Llevaba una expresión tranquila, como si algo se hubiera asentado en él. He estado pensando, comenzó, sentándose en el borde de la silla cerca de mi ventana, sobre lo fácil que es confundir la cercanía con la certeza. Solo porque algo se sienta intenso no significa que esté destinado a durar para siempre. Asentí, sin saber hacia dónde iba, pero escuchando. Estar cerca de ti me ha hecho mirarme a mí mismo de manera diferente. He estado estancado durante un tiempo. Tú me ayudaste a despertar a eso. Me miró, con la voz firme. Pero creo que ahora necesito espacio para descubrir quién soy sin confundirlo con a quién me siento atraído. Lo miré un momento, luego asentí despacio. Lo entiendo, y creo que es sabio. Él dio una pequeña sonrisa, una llena de respeto. Solo no quería desaparecer sin decir eso. Gracias por decirlo, dije. Nos quedamos allí unos minutos en silencio. No era pesado. No era triste. Era necesario. Estaré buscando otros apartamentos, dijo. No con prisa, pero creo que es hora. Asentí. Tiene sentido. Se levantó, se demoró un momento, luego se acercó y me envolvió suavemente en un abrazo. No fue largo, pero estuvo lleno. Buenas noches, Darlene. Buenas noches, Elliot. Cuando la puerta se cerró con un clic detrás de él, me quedé sentada un largo rato con el silencio. No estaba devastada. Ni siquiera sorprendida. Pero sentí que algo se asentaba, una quietud que venía con la aceptación. Durante las siguientes semanas, Elliot empezó a empacar sus cosas poco a poco. La casa se sentía diferente, pero no vacía. Todavía compartíamos comidas ocasionalmente, hablábamos por las noches, pero había un nuevo límite entre nosotros, uno nacido no de la tensión, sino de la claridad. George permaneció ajeno a los cambios que se habían desplegado a su alrededor. O quizás los notó a su manera y eligió no preguntar. Algunos silencios también se eligen. El día que Elliot se mudó, no hicimos un gran asunto de ello. Cargó su auto, entró a recoger unas últimas cajas y se detuvo en el umbral. Cuídate, de acuerdo. Tú también, dije. Él dio una pequeña señal con la mano y luego salió. Lo miré por la ventana mientras su auto se alejaba, la luz de la tarde atrapada en el parabrisas. Y entonces estuve sola. Pasé la noche limpiando, no porque las cosas estuvieran desordenadas, sino porque quería reclamar el espacio, no para borrarlo a él, sino para hacer sitio a lo que viniera después. Más tarde me senté en el porche con una taza de té, el cielo teñido de suave lavanda y rosa. Pensé en cuánto había cambiado en tan poco tiempo, como una puerta medio abierta había llevado al desentrañamiento de algo quieto y poderoso. Elliot había entrado en mi vida no como una tormenta, sino como una marea. Lenta, persistente, remodelando la orilla antes de que ni siquiera me diera cuenta de que la arena se había movido. Y ahora se había ido. Pero lo que quedaba no era arrepentimiento. Era otra cosa. Una extraña mezcla de gratitud, alivio y curiosidad. Había aprendido algo sobre mí misma, sobre la intimidad, sobre la contención, sobre el peso de los pensamientos no dichos. No había cruzado ningún límite visible. Sin embargo, los emocionales se habían doblado y flexionado de maneras que no había esperado. Y ahora, con el aire un poco más fresco y las noches un poco más largas, tenía espacio para reflexionar. No sabía qué vendría después. No sabía si George y yo encontraríamos alguna vez el camino de regreso a algo más profundo o si ya estábamos demasiado lejos. Pero sabía esto. Ya no ignoraría lo que sentía. Ya no viviría detrás de la quieta cortina de la rutina. Porque a veces el más pequeño cambio, un momento en un umbral, una conversación a altas horas de la noche, puede abrirte los ojos a la vida que has estado evitando. Y cuando eso sucede, la única opción es despertar y comenzar.